histórico para Colombia. Hoy se firmó el acuerdo definitivo de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Timo León Jiménez, alias Timochenko, máximo comandante de las FARC, y el presidente Juan Manuel Santos firmaron hoy el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Tras 4 años de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC, el balance en temas como protección a líderes sociales y excombatientes sigue siendo preocupante, y desde muchos sectores alertan que la implementación de lo pactado en La Habana sigue en pañales. ¿Qué percepción tienen los colombianos y colombianas de la paz? La firma Cifras y Conceptos, en el marco de una investigación que adelanta Fiscol, hizo una encuesta para conocer cuál es la percepción que tienen los colombianos sobre la paz. En total se realizaron 1.733 encuestas distribuidas en 24 departamentos de las 5 regiones del país. Se incluyeron zonas urbanas y rurales. Que fue como contraintuitivo fue que hay un consenso abrumador acerca de lo que significa la paz para la gente. Porque en ese contexto tan polarizado colombiano, uno hubiera dicho, bueno, yo hubiera expectado que unos dirían, bueno, la paz con legalidad, otros la paz con lo que sea, la paz transformadora, la paz con seguridad, lo que sea, pero no. Todos decían, la paz es respeto, derechos y tranquilidad. Esas diferencias entre las opiniones de los colombianos respecto a lo que significa la paz varían, también dependiendo del rol que se tiene en el status quo. Así lo asegura la academia. Los imaginarios sobre el acuerdo son diferentes. No solamente por la polarización, en la ciudad se refleja más imaginarios que dan cuenta de la polarización. Pero en los municipios priorizados, por ser territorios más afectados por el conflicto armado, los imaginarios están más vinculados a la cotidianidad de los habitantes. Porque ellos sí ven directamente el cambio, en clave más positivo, sin olvidar obviamente que estoy hablando del conflicto con las FARC. Los imaginarios se construyen, son percepciones que en el plano de las percepciones, pero están permeados por las vivencias y por las experiencias. Entonces, no es lo mismo el imaginario que tenemos en las ciudades, donde no afectaron, sobre todo una ciudad como Barranquilla, donde el conflicto interno armado no llegó directamente, como si en estas zonas tan golpeadas por el territorio. La percepción está relacionada con las condiciones socioeconómicas en desventaja que padecen los habitantes de los municipios más afectados por el conflicto armado. Que el proceso con las FARC se ofertó o vendió amarrado a un valor universal como lo es la paz. Sin embargo, ese no fue un proceso de paz en el sentido de una paz completa, ya que no se negoció con todos los actores generadores de violencia. Hablar hace 4 años es recordar un poco de cómo desde nuestra ciudadanía teníamos desconocimientos y pensamientos erróneos. Por ejemplo, decir que le entregaríamos la guerrilla al país, o decir que ellos tendrían un sueldo pagado por nosotros como ciudadanos y que era injusto porque ellos solamente habían causado daño al país. En Casa de Paz, en sus escuelas de liderazgo, aprendí a conocer el trasfondo de estos acuerdos, el contexto en el que se hacen estos acuerdos, la importancia de estos acuerdos y los beneficios de estos acuerdos. En la encuesta de Cifras y Conceptos, los colombianos resaltan la labor de las fundaciones y la iglesia como constructoras de paz. El trabajo del presidente Iván Duque solo tuvo un 18% de aprobación. Mientras el gobierno Duque no muestre voluntad, mientras que el Estado no sea un garante de los derechos, pues el discurso de la paz y la paz en sí se nos va a escapar. Saben que gran parte del proceso de paz está sostenido en las familias, en la esperanza de las comunidades y en los territorios. Y el discurso de la paz pasa por ver materializadas las obras de la paz. Gran parte de los beneficios que se vivieron, incluso solo se vivieron mientras estaba la negociación de los acuerdos. Hubo una ventana temporal que nos permitió ver la luz de la tranquilidad. Pero en los últimos meses, en los últimos años, han vuelto las masacres, la persecución y el asesinato a los liderazgos sociales, pululan los grupos armados, es decir, no hay garantías para la vida, no se han desmantelado las organizaciones criminales, no se han hecho las obras de la paz y parece que no hay voluntad, por lo menos hacia adentro no hay voluntad.
Mientras algunos sectores critican a Duque por supuesta falta de voluntad con los acuerdos de La Habana, otros sectores radicales le dicen que se ha dedicado a implementar los acuerdos de La Habana en vez de hacerlos trizas. Yo creo que es indiscutible la voluntad del gobierno nacional, se expresa claramente en el Plan Nacional de Desarrollo y los presupuestos de cada año que hemos aprobado en el Congreso por iniciativa del gobierno. Basta destacar que el próximo año hay más de 10 billones de pesos en diferentes sectores para la implementación de los acuerdos de La Habana. El problema está en las consecuencias negativas de los acuerdos, en los puntos que hoy nos tienen, por ejemplo, con más de 200.000 hectáreas de coca sembradas, generando un problema de ilegalidad gigante en nuestro país, con repercusiones en asesinatos de líderes de comunidades y en otras situaciones lamentables, o la impunidad que hay, por ejemplo, con los negociadores de La Habana que se han escapado de la JEP y están en otros países, inclusive protegidos. Tenemos que lograr una paz verdadera y eso es lograr aumentar los ingresos, el empleo y que esos 13.000 combatientes que buscan reinsertarse, logremos entre todos que logren tener mayores oportunidades. Las cifras son claras. Según el partido FARC, desde que se firmó el acuerdo de paz hasta la fecha, han asesinado a 244 excombatientes, es decir, aproximadamente uno cada semana. La víctima más reciente fue identificada como Anuar Vargas, asesinado el 30 de noviembre de este año en Maicao, La Guajira. A eso se le suma el asesinato de 840 líderes y 131 lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos entre 2016 y lo corrido de 2020, de acuerdo con cifras de Indepaz. Los continuos ataques y cuestionamientos que viene recibiendo la Jurisdicción Especial para la Paz por parte del Gobierno Nacional y su partido político, el nombramiento de un negacionista del conflicto armado al frente del Centro Nacional de Memoria Histórica, el asesinato continuo de líderes sociales y excombatientes, la lentitud en el proceso de reintegración social y económica de los excombatientes de las antiguas FAREP y el fin de la mesa de negociación con el ELN ha venido generando una especie de frustración o sensación de desgaste anímico entre quienes apoyaron la negociación con las FARC. Al panorama desalentador de la violencia contra líderes y lideresas se le sumó la pandemia del COVID-19, una crisis sanitaria que se tomó la agenda relegando quizá a un segundo plano la implementación de los acuerdos. No jugar la pandemia contra la implementación de los acuerdos de paz, ¿no? Porque sabemos ya que la mejor preparación contra la pandemia también hubiera sido la implementación. Por ejemplo, en los PEDETs hay un componente muy grande de salud, ¿no? Y que si hubiéramos avanzado más en la implementación de esta, la gente vulnerable de los territorios hubiera sido quizás un poquito mejor preparado a este virus o a las circunstancias tan horribles que ha expuesto. Pese a la incertidumbre que se vive en las regiones más afectadas por la violencia, los expertos consideran que aún se puede avanzar en la dirección correcta para salvar la implementación de los acuerdos. Fuera de Colombia, el acuerdo de paz es visto como un símbolo de esperanza de poder terminar conflictos largos y complejos por la vía de negociación. 4 años después, la evaluación depende de la concepción de paz subyacente. Con una visión limitada de paz como ausencia de guerra, se enfatiza que el proceso de desmovilización de las FARC ha sido exitoso. Hay que combinar discurso, esperanza, voluntad con obras materiales, porque la vida está en riesgo y no nos podemos permitir 30 años más de violencia. Las comunidades del Pacífico con las que hemos podido conversar quieren la paz, anhelan la paz, pero que no se nos escape en este mar de incertidumbre.